Buenas tardes a todos. Ya estamos en otro vivo hablando de emociones, de la educación emocional Jaume Campos, que es tan real, tan poderosa y tan gratificante. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esta situación que muchas veces nos pasa y a muchas personas lo sufren, y es cuando nos cuesta decir lo que sentimos. Así es que aquí estamos. Mi nombre es Esperanza Sánchez y Yo Gabriel soy García. Gabriel García Sáez. Y nada, aquí estamos para seguir respondiendo un montón de preguntas que recibimos en las conferencias que hemos hecho en el mes de enero. ¿Qué hago con lo que siento? Y bueno, tenemos muchas preguntas todavía para contestar y hoy queríamos enfocarnos en este punto porque hay muchas preguntas relacionadas con ese tema. ¿De acuerdo? Así es que vamos a empezar. Bueno, a las personas, como siempre digo, las personas que nos estén viendo en directo, por supuesto, pueden dejarnos su pregunta, su comentario, para que vayamos participando, ¿de acuerdo? Esa es la intención siempre. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Bueno, hay varias. Como dijimos, no vamos a dar el nombre, ¿vale? Ni el país, porque, bueno, había personas que pensaban que las íbamos a contestar en privado o por escrito, entonces, para evitar esta situación con el tema de los datos, pues simplemente leemos la pregunta y todos los que la han hecho saben que hablamos de ellos. Entonces, tenemos varias preguntas que nos dice, por ejemplo, una persona nos decía, no expreso las emociones, me cuesta decir lo que quiero o lo que deseo, no sé cómo expresar mis sentimientos y o emociones, me cuesta hablar de lo que siento. Y esta se alarga un poco más y al final entiendo que es lo mismo que sienten los otros, pero que no lo han dicho. Pienso que a la otra persona le hará daño o siento temor de su reacción y no poder abordarlo. Y entonces evado. ¿Qué puedes aportar, Gaby? Bueno, ese sería como el silencio, ¿no? El silencio emocional. Cuando empezamos a sentir algo, sentimos la necesidad de expresarnos, de decir algo, de comunicarnos y al mismo tiempo, por alguna razón, ya sea otra sensación que surge al mismo tiempo, por ejemplo, en algún momento a lo mejor pues sentimos ya lo hemos expresado lo que sentíamos, pero pues la otra persona se ha sentido mal, o se ha cabreado, o se lo ha tomado mal. Y nosotros en ese momento como que pues a lo mejor notamos que, que como que no podemos expresarnos porque hacemos daño al otro, ¿no? Entonces nos sentimos culpables. O porque no sabemos bien si lo que vamos a decir pues le va a sentar bien o mal, o se van a cabrear y tenemos miedo al conflicto también. Entonces, esto es algo, esto es algo al final muy común. El, el estar, el sentir por un lado la necesidad de expresar lo que sentimos, lo que nos ocurre y lo que queremos, lo que necesitamos de la otra persona, porque al final esto funciona así. Si queremos algo, al final nos movemos en un mundo en el que tenemos que gestionar de esta manera, ¿no? Y, y bueno, puede surgir este contraste, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en el silencio, ¿no? Eh, es como si creáramos un muro alrededor nuestro. O sea, es la falta de comunicación, mm, o sea, de no poder expresar lo que sentimos, es ponernos un enrejado alrededor nuestro. O sea, claro, luego aquí hay gente pues que o se siente como una olla a presión, o, claro, o de repente un día explota, eh, tienen la necesidad de algo, pero no saben qué pasa, se les va acumulando algo, claro, porque de un día, de otro, es como que eso se queda ahí, o sea, son pequeños mini conflictos que al final, por muy poco que sea,
son mini conflictos que no estamos expresando, que no estamos gestionando, no le estamos dando espacio, ni escucha, ni nada. O sea, lo único que, claro, al callar, muchas veces lo que empieza es ese rum rum, ¿no? El come, el dar vueltas, el ruido mental. Y desde ahí no solucionamos nada. Podemos buscar 1000 formas, podemos buscar 1000 respuestas, consejos, formas de hacerlo, que si a ver si pruebo por aquí, a ver si pruebo de la otra manera. Pero el único camino que tenemos es empezar a partir hacia la sensación que nosotros tenemos, porque, claro, no se trata tampoco de decir, no, lo voy a expresar, me voy a forzar, empujo y lucho y seguro que lo hago. Sí, bueno, puede que lo hagas. Con la sensación de terror, de miedo, de culpa, sí, lo harás. Y tendrás todas esas sensaciones ahí, al lado, a tu lado, contigo. Pero no va a servir de nada. O sea, lo vas a expresar muy bien, palmadita en la espalda por un momentito, pero enseguida tenemos ahí detrás de nosotros ese miedo, esa culpa o esa rabia que no lo he hecho bien o esa exigencia. Entonces, El remordimiento. remordimiento. Entonces, el único camino es empezar a partir, partir de esa sensación que nosotros tenemos, que es siento que no puedo expresarme o siento que una exigencia de que si no me expreso bien o si no lo digo bien, pues voy a hacer daño o siento que tengo miedo de expresarme porque me van a juzgar. Vale, pues vamos a entrar ahí y a partir de ahí podemos entrar en nuestro propio conflicto porque es nuestro. Y una vez podamos empezar a trabajar en ese conflicto, claro, todo lo demás surgirá de manera natural. No tendremos que forzar el hablar con otro, sino que podremos hablar con naturalidad. No tendremos que empujarnos a nosotros mismos, exigirnos, porque se habrá integrado ese conflicto, habremos aprendido de él. Claro, aquí mmm, lo que, claro, lo interesante es un poco entender también a veces por qué no sucede eso, ¿no? Porque a veces lo normalizamos, ¿no? El sentir que, bueno, es que, bueno, sí, reconozco que me cuesta decirlo, pero está bien el evitar conflictos, el evitar discusiones, entonces muchas veces creemos que es una buena acción, ¿no? El callar, el bueno tener la fiesta en paz. Eh, lo que pasa es que sí que nos vamos dando cuenta que de alguna forma nos vamos cargando, ¿no? Y que eso se va quedando ahí. Fíjate, por ejemplo, hay otra persona que dice, me he dado cuenta de que estoy muy desconectada, no sé qué quiero y me cuesta mucho hablar de emociones. Llevo una coraza que no sé cómo romper. Eso es, está muy bien que vayas siendo consciente de eso, porque si no, como decía, podemos hasta llegar a normalizar esa situación de callarnos. Y tenemos que ir viendo por qué sucede eso. Incluso antes de empezar a buscar soluciones o ver cómo gestiono eso, que es lo que nos estaba compartiendo Gaby, podemos incluso dar un paso previo de empezar a observar qué me está pasando. Como esta persona ya se da cuenta de que está muy desconectada de ella, que ni siquiera sabe lo que quiere. Porque claro, cuando no decimos lo que pensamos o lo que sentimos, es porque hay una inseguridad muy grande dentro de nosotros. Hay una duda, ya no solo al temor de que el otro se enfade con nosotros, sino la duda de si lo que voy a decir está bien o no, porque si tuviéramos la confianza, de alguna forma nos daría igual si el otro se lo toma mal o bien. Es como muchas veces te habrá pasado que tú digas cosas que estás convencida o convencido y el otro reacciona mal y entonces te sorprende. Y ahí es cuando empiezas a preguntarte, pero ¿qué pasa si esto está bien, ¿no? Pero cuando no lo decimos es porque estamos en la duda, no solo en el miedo de cómo se lo va a tomar, sino una misma cree que tal vez esto no guste al otro, entonces no hay una seguridad en ti misma o en ti mismo. Ese punto es importante, porque si no, la sensación muchas veces también puede ir en contra del otro. Es que es el otro el que no me deja expresarme, es que me siento, o sea, es como que
no encuentro el momento, o siempre hay otra persona que habla más y no me deja el espacio. Y si no tomamos conciencia de que en nosotros hay algo que nos está limitando y que nos está haciendo daño, porque, como decía Gaby, eso se va generando ahí una bola que cada vez es más grande. Y además se va produciendo de forma inconsciente, no nos vamos dando cuenta. Conforme nosotros lo vayamos viendo, vamos a poder ir tomando soluciones. Cuando nosotros estallamos, es precisamente porque no nos hemos dado cuenta. Entonces, antes de buscar soluciones, hay que empezar a tomar conciencia, hay que empezar a observarse. Incluso en una situación en que parece muy claro que la otra persona es la que no me deja hablar o que hay un peligro y por eso yo no me puedo expresar, incluso en esa situación hay que mirar hacia adentro, hacia uno mismo y decir, ¿qué me está pasando a mí? O sea, ¿qué tengo que ver yo en esta situación? Para que yo pueda empezar a ser consciente y después empezar a aplicar la solución, podríamos decir, o otra forma de resolver la situación. Esta persona, por ejemplo, que dice eso, me doy cuenta que estoy muy desconectada, no sé lo que quiero y me cuesta hablar de emociones. Llevo una coraza que no sé cómo romper. Bueno, esa coraza se va generando pues a lo largo del tiempo, vamos desde pequeñitos, nos empiezan a corregir por nuestro bien, para que nos portemos bien, que no nos digan que mal educados, que no nos desplacen. Entonces nuestros padres nos van educando y nosotros sentimos que lo que hay dentro de nosotros es inadecuado, es inapropiado. Entonces vamos levantando una coraza que precisamente el no hablar, el silencio, es una coraza. Es como, bueno, pues antes de que me rechacen o que me juzguen, no digo nada. Y es como eso, levanto el muro que te separa del exterior, pero tú dentro sí que tienes la conversación, pero estás ahí en ese remordimiento. Entonces, esa coraza te mantiene ahí aislada o aislado y hace que no pueda haber esa comunicación, tú no te puedas expresar y por lo tanto pues vas a estar frustrado, infeliz, viviendo incluso muchas personas sienten viviendo una vida que no es mía, porque es como la consecuencia después es que vas actuando en función de lo que los demás dicen, porque si tú no das tu opinión, tú no hablas, siempre terminas haciendo caso, ¿no? De lo que te dicen los demás. Sí, una cosa, en el tema este de la coraza, además es que es muy claro, o sea, el vivir, el estar desconectado, o sea, el tener esa coraza, el separar, el que esa coraza te distancia, primero te aísla a ti y luego te distancia del otro. O sea, no es que, o sea, al final lo que puede ocurrir es empezar como a empezar a desconectar del entorno. O sea, vivir tan dentro de nuestro espacio, tan incapaces de expresar hacia afuera o de que como si fuese un filtro, ¿no? Como si a través de esa coraza solo pasara ciertas cosas o solo entraran ciertas cosas, porque esa va en dos direcciones. Entonces, al final, esa sensación de estar desconectado, desconectada, es por ese tema de la misma coraza, ¿no? Es de todo eso que hemos aprendido o todos esos conflictos que se van sumando a esa coraza, porque no hemos aprendido de ellos, al final son como un filtro de todo lo que nos llega y todo lo que expresamos. O sea, si, de tal manera que a veces no conseguimos ni siquiera que llegue o que nos expresamos y el mensaje que pretendemos pues llega distorsionado o la gente no nos entiende o, o directamente muchas veces nosotros no entendemos al que nos está hablando también. O sea, es como esta coraza va en doble dirección. A ver, hay otra persona que dice, deseo aprender cómo liberar mis emociones y en el futuro no dejarlas dentro de mí hasta explotar, porque definitivamente creo que un día muy cercano, literal, terminaré por explotar. También aquí sucede una cosa, y es que, claro, cuando nosotros hablamos de la importancia de empezar a conectar con las emociones, o incluso el no hacerlo, ¿no? Ese silencio mismo nos lleva como a una rueda en la que cuanto más trago, cuanto más me aguanto, menos expreso.
porque hay tanto ya lo que tengo acumulado que la sensación es de si me escucho o si conecto con lo que yo quiero, voy a explotar y al final me voy a quedar sola y todo el mundo me va a odiar, ¿no? Cuando nosotros invitamos a ese trabajo de empezar a escucharse, claro, es con un acompañamiento. Ahora hemos hecho, por ejemplo, hemos terminado ya la segunda fase de la educación emocional Jaume Campos, hemos hecho la primera, la segunda, y las personas que han estado van aprendiendo paulatinamente a escucharse, a gestionar lo que tanto tiempo han tenido ahí acumulado, de forma que no es, como decía Gaby, vale, ahora expreso y claro, va a salir ese monstruo que tengo dentro ahí retenido durante tantos años. No se trata de eso, sino de ir entendiendo qué estoy sintiendo y poder trabajarlo precisamente para que no explote y eso me haga más daño todavía. O sea, el concepto hay un mundo entre el silencio, que es no expresar lo que siento y lo que quiero, y explotar. Hay todo un mundo ahí para empezar a conocernos y trabajar que nos va a permitir ser más nosotros mismos y también sentirnos más cercanos del entorno, de la familia, que nos comprendan y nosotros también le podamos entender a ellos. Después otra persona dice, no sé cómo salir, cómo dejar salir mi enfado. A veces en la discusión dejo de hablar, pero me queda esa sensación de bronca dentro de mí que no sé cómo gestionarla. Sí, eso yo, por ejemplo, yo lo he sentido algunas veces, ¿no? El tema del enfado y seguramente muchas otras personas que estén escuchando, cuando estamos en la discusión y, y surge ese momento de silencio, ¿no? Ese momento en el que, venga ya, como lo que tú quieras, me da igual, fuera. Y, y claro, paramos la conversación, se queda eso como a medias. Podemos pensar, bueno, tú lo que tú pienses y yo lo que yo piense. Pero nos quedamos con la sensación, pues, o en el estómago, ahí, o como en la mandíbula, ahí, con ganas de más, ¿no? Nos hemos quedado con ganas. Esto no es solamente lo que surge en ese momento, ¿no? Sino qué es lo que nos está tocando. Porque si en esa conversación eso no nos toca dentro, no nos toca a nivel emocional, pues dejamos de hablar y podemos decir, oye, mira, es que no sé, no llegamos a ningún punto, pues llevamos un rato hablando, no hay manera, vamos a dejarlo. O a lo mejor la otra persona es muy agresiva, lo que sea, y oye, intento hablar contigo de otra manera, pero no lo consigo y no me gusta hablar contigo así, ¿vale? Pero eso no tiene por qué movernos dentro. Una vez eso empieza a movernos, aparte de que estemos cortándonos a nosotros, que nos estemos callando o que dejemos de expresar algo, que al final eso es lo que está ocurriendo, es como si cortáramos el flujo de esas emociones, entonces luego nos quedamos con la sensación como estancada, porque hemos decidido estancarla nosotros. Pero aparte, si nos toca en ese punto, en ese enfado, por ejemplo en este caso, si nos quedamos con esa sensación de cabreo, de enojo, pues es porque hay algo ahí, hay algo más que la simple conversación que ha habido. También puede ser que en algún momento, pues una conversación, pues por lo que sea, en sí ya es el conflicto, ¿no? Puede ser alguien que nos importe mucho, que haya un conflicto muy fuerte y paramos. Y que ahí mismo surja ese bloqueo, ¿no? Eh, pero si es algo como estoy teniendo una discusión, tampoco tiene por qué ser importante, pero me quedo con esa sensación no viene de ese momento en concreto. Puede que venga de otros momentos más atrás, de un bloqueo que nosotros tenemos, un bloqueo emocional, algo que no nos permite continuar con ello. ¿Cómo gestionar eso? Primero, partir de la sensación, ir trabajando a partir de ahí. Localizarla en el cuerpo, ir aprendiendo de eso. ¿Cómo podemos aprender eso? Bueno, lo estamos haciendo en estos días en los talleres de educación emocional.
están aprendiendo a, pues eso, a ir gestionando esas emociones, a entrar en esa sensación, localizarla, qué emoción es, y poco a poco ir buceando, ir profundizando hasta poder llegar a un nivel de profundidad que se empieza a producir un entendimiento, ¿no? No tienes por qué... Entonces ese es el aprendizaje. ¿Cómo lo haces? ¿Con un libro? No, no se hace con un libro. Tienes que estar ahí, vivirlo y entenderlo desde la vivencia. Exacto. Hay otra persona que dice, ¿qué hago si no se me es permitido decir que mi empleo no me gusta o que algo me frustra? Bueno, aquí, además, como ella o como él muy bien lo remarca, no, si no se me es permitido, ¿qué hago, no? El otro día hablábamos del tema de la responsabilidad, ¿no? Aquí no es tanto, o sea, el enfoque es, ¿qué hago si no me dejan o no me permiten decir que algo no me gusta? No es tanto que si el otro me permite o no me permite, o incluso la sociedad, la cultura, no es tanto si no me deja mi entorno como por qué yo no me permito o por qué dejo que no que eso coja poder sobre mí, ¿no? ¿Por qué yo no me permito expresar o por qué creo que ellos no me van a dejar o por qué siento que me tengo que callar? O sea, volvemos al mismo punto, pero aquí estamos dándole el poder a lo de fuera. El de afuera o la situación es el que no me permite a mí expresar lo que yo quiero expresar. Entonces, parece que el de fuera es el que tiene que cambiar, o yo tengo que emprender una lucha contra el otro. ¿Cómo lo hago para conseguir que me dejen expresar, ¿no? Hay como esa sensación de que lo que yo tengo que decir no es importante, o me siento pequeña o pequeño y entonces no encuentro la salida. Pero en la misma pregunta, o sea, en el momento que yo pregunto cómo puedo hacer para que se me permita decir lo que yo quiero, ya se está sintiendo esa sensación de pequeñez, ¿no? De yo no soy importante, dime cómo hago para poder expresar lo que no me gusta. O sea, hay esa desconexión, ¿no? Y esa visión de que lo que yo deseo no es importante. Entonces ahí es donde hay que trabajar, ¿no? No es qué hago si el otro no me lo permite, sino qué me está impidiendo a mí valorar lo que yo deseo, lo que yo siento del empleo o de cualquier situación, que me impide darle valor a eso para que yo pueda expresarme con toda la tranquilidad. Si al otro no le gusta o lo condiciona de alguna forma, bueno, pues ahí entraríamos en otra fase. O en si se trata de una pareja, de un matrimonio, bueno, pues hay una conversación, hay una negociación, pero claro, siempre es que tengo yo que ver con eso, porque yo no me permito expresarme, porque no le doy valor a lo que siento. Y no es tanto una reflexión mental, sino emocionalmente, que me está frenando, que precisamente es ahí a donde conducimos, ¿no? Con estos talleres de educación emocional. ¿Qué siento yo cuando tengo que expresar algo que no me gusta y creo que el entorno no me lo permite? Pero no es el entorno. Porque, claro, si estamos hablando, a ver, esto viene en recuerdos de conflictos que hay de nuestra niñez. Entonces, claro, de niños sí que puede haber esa autoridad que nos obliga de alguna forma a no hablar, a no decir. Y entonces, pues nos obligan o con un castigo o con maltrato físico. Cuando somos mayores, si estamos en ese mismo proceso de dictadura, podríamos decir, bueno, nos está mostrando que hay una niña que no está sanada y que necesita un trabajo profundo. Como digo, no es tan normal que haya una represión, aunque también lo hay, ¿no? En muchos casos, o también a nivel de países, ¿no? Hay una represión, hay una dictadura, pero siempre el foco tiene que ser hacia mí mismo. ¿Cómo me siento yo con esa represión, con ese, con ese no permiso? ¿Cómo me siento yo que no soy capaz de no luchar, porque no es luchar, pero de defender mi postura o de defender lo que yo quiero? Después, otra persona nos dice, gracias porque es difícil tratar de ser siempre la que se aguanta para no crear discusión.
Y en verdad eso viene de la infancia y es un patrón aprendido muy dañino. Me inscribo hoy mismo. Bueno, ella se quería inscribir a la conferencia. Yo aquí, el tema de la infancia, eh, bueno, al final es un proceso, se dice que en torno desde el nacimiento hasta los 6 8 años es cuando se forma mayoritariamente nuestro mundo emocional, ¿no? Eh, por supuesto que más adelante también sentimos como bloqueos emocionales, como cosas que nos afectan mucho y que las recordamos más adelante. No tiene por qué ser siempre de esa edad, ¿no? De 0 a 8 años. Eh, claro, lo que pasa que al final, desde pequeños, estamos intentando, intentando como ser vistos, ser queridos. eh, es como simplemente existir. O sea, el existir en este mundo en el que nacemos, ¿no? Entonces, ahí depende de nuestro entorno que nos vea o que no nos vea. De ahí que nosotros tomemos unos caminos u otros. Vamos aprendiendo a ver cómo nos van a ver más, cómo nos van a hacer sentir el resto que existimos más o menos. Y ahí empezamos a aprender, ¿no? A aprender, además de lo que heredamos, ¿no? De nuestra familia, de lo que adquirimos en nuestro entorno, y luego de las creencias que vamos generando a lo largo de nuestra vida. Todo eso se crea como esa personalidad, ¿no? Esa personalidad que puede tener pues esa coraza incluida, ¿no? Y, y, y bloqueos o conflictos que no acabamos de, no hemos resuelto y de los cuales no hemos aprendido, ¿no? Según vamos creciendo, pues unos vamos hacia la sumisión, es decir, el entorno se presenta de una manera y nosotros pues decimos, vale, pues voy a ser, si yo hago lo que me dicen, voy a obtener ese, ese cariño, esa atención, esa sensación de que existo. Pero también hay otros puntos en los que me doy cuenta que cuando soy rebelde, pues obtengo esa atención y cuando no lo soy, pues paso un poco desapercibido, ¿no? Por alguna razón. Entonces tomamos el camino de la rebeldía, ¿no? Al final, todo esto se genera como, pues eso, ¿no? Una personalidad en la que nos vemos de repente frente a una discusión, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y, y, y la gestionamos y la manejamos de una manera determinada, ¿no? Y decimos, ya, pero es que, bueno, y me pasa en mi familia que esto, claro, ya tiramos de lo heredado. Es que yo de pequeño, bueno, pues me costaba expresar, vale, tomamos el camino de la sumisión, porque no nos expresábamos. Ah, no, yo es que me expresaba, claro, lo que pasa que luego me he dado cuenta que, pues que a veces la lío parda y me siento mal luego al expresarme. O sea, cada punto tiene su... El tema es, con todo eso que tenemos, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que puedo hacer con ello? Y la única manera es empezar a gestionar todo eso, empezar a entrar poco a poco en tu día a día, en las sensaciones que van surgiendo y que no sea pegarte un atracón con tus emociones. O sea, si es que las emociones son continuas en el día a día, en el minuto a minuto. Si es que a la que nos levantamos, muchas veces ya ahí surge una sensación. O tenemos un sueño, o nos vamos a acostar y hacemos un poco, ¿qué me ha pasado hoy? Y surgen sensaciones a cada momento, ¿no? Nos cruzamos con alguien, tenemos una conversación. Entonces, en todo esto podemos ir gestionando todo ese, todo ese bloque que ha surgido, que es nuestra personalidad, y ir entrando para ir gestionando y que este tipo de cosas como el aguantarse,
o me doy cuenta que me surgen o que me acuerdo de cosas de pequeño, vale, pues todo eso es ir entrando en esas sensaciones, ir buceando para poder ir gestionándolas. Vamos con la siguiente. Dice, mi marido y o mi hijo a veces se molestan, enfadan cuando hago alguna pregunta o comentario que no saben la respuesta, o ya me han explicado alguna vez o les parece poco importante. Y, por ejemplo, dicen que siempre hago preguntas tontas o que nunca presto suficiente atención. Y a mí me molesta que les moleste, que se enfaden por algo que no es siempre, puede que bastante o mucho, pero no siempre, porque no son tontas, puede que superficiales, curiosas, diferentes, y veo que los pongo en cuestión de algo que les cuesta decir no lo sé o yo lo veo distinto. Yo procuro pensar que el problema es más bien suyo por cómo reaccionan ellos, pero como me sabe mal que se molesten o enfaden, me afecta. Por lo que algo tiene que ver conmigo, algo me enseña y no sé qué es. ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? Bueno, a esta persona la conozco, ya ha trabajado algo conmigo y claro, ella por un lado se da cuenta, ¿no?, de que si al otro le está molestando es porque algo le está tocando. Entonces, claro, como dice ella, probablemente le estoy poniendo en una situación donde o no lo saben o sienten que no me lo han explicado bien y entonces, claro, a ellos se les mueve ahí algo emocional, alguna herida y hace que reaccionen de esa forma. Pero como muy bien dice ella, si te molesta que se molesten, ahí está también tu parte de trabajo. Entonces, cuando preguntas qué es lo que tiene que ver conmigo, pues ahí es donde solo tú tienes la respuesta, ¿vale? Nadie te puede decir por qué te molesta. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo resolverlo? Bueno, pues precisamente lo que estaba comentando Gaby y que repetimos varias veces, ¿cómo te sientes tú cuando ellos te dicen que siempre haces preguntas tontas? Entonces, fíjate como por un lado te vas a la parte mental, ¿no? Porque entonces empiezas a justificar. No, siempre no. Tal vez, muchas veces, pero no siempre. No son tontas, son superficiales, pueden ser curiosas. Entonces hay una parte mental que necesita justificar, ¿no? O demostrar que tengo la razón. Ahí hay una parte de eso mental como que necesita defenderse. No hay una tranquilidad interna de, como decíamos, de, bueno, ellos lo ven así, pero yo estoy tranquila. Entonces hay una inseguridad ahí dentro. Probablemente hay una parte de ti profunda, inconsciente, que sí, que tiene esa sensación de que no lo entiende, de que las preguntas son tontas. Puedes observar si, por ejemplo, cuando estás en un grupo o en un grupo de personas no conocidas, si tienes esa sensación de callarte porque crees que la pregunta va a ser tonta, ¿no? Y entonces ahí te puedes ir descubriendo, porque a lo mejor entre familia tienes la confianza de preguntarlo, pero cuando estás con extraños a lo mejor ahí te cortas, ¿no? Y lo típico que pensamos, ay, esto será muy, muy básico, van a pensar que pregunta más tonta, entonces me callo. Entonces ahí te puedes ir descubriendo, ¿no?, que una parte de ti tal vez sí que está de acuerdo con ellos, pero seguimos en la mente. Lo importante es observar qué se mueve dentro de ti, qué sensaciones, qué notas en el cuerpo y qué se despierta ahí, ¿no? Si es la sensación de que no te están valorando o la sensación de que no te están escuchando o la sensación de que no te apoyan, no te ayudan cuando tú lo necesitas. Es que hay muchas sensaciones. O sea, tu reacción o la parte que a ti te molesta es infinita. A cada persona le puede mover algo diferente. Entonces, tú tienes que pararte ahí, más que pensar, observar cómo te sientes cuando sucede eso. Y ahí, entrando por esas emociones, te van a venir las respuestas. Pero si intentamos entenderlas de forma mental, nos perdemos. O si esperamos que otro nos lo diga, igual. Cada uno tiene una respuesta. Entonces, párate ahí, escucha cómo te hace sentir y ves entrando en esas emociones. A lo mejor te das cuenta de que cuando empiezas a escuchar eso, te dan ganas de llorar. Bueno, pues deja que eso salga, exprésate.
A lo mejor en ese llanto te vas a descubrir algo o tal vez no, pero el darle valor a lo que sentimos y no tanto quedarnos encerrados en querer entender las cosas, por qué me pasa, sino, bueno, me está moviendo. ¿Cuál es mi necesidad? De llorar o de simplemente decirles a mi pareja y a mi hijo que me duele que me hablen así, porque normalmente reaccionamos al contrario, ¿no? Como me enfado, me callo o expreso y discuto, pero desde el ataque, ¿no? Ellos no me han valorado, yo ahora los ataco y entonces empieza la pelea. ¿Qué necesitas realmente? ¿Cómo te gustaría que ellos te respondieran, que te dijeran? Y ahí vas a ir conectando con cuál es tu necesidad. Bueno, la siguiente. A ver, que aquí sale un poco raro. ¿Cómo expresarlas adecuadamente? Entendemos que las emociones. Cuando estás acostumbrado a guardarlas y después no sabes sacarlas. Muy bien. De hecho, eso es como muy común, ¿no? O sea, si nuestro hábito es callarnos, ¿no? Cuando queremos luego hablar, de repente es como que intentamos y resulta un esfuerzo, ¿no? Un sobreesfuerzo o incluso no sabemos qué hacer, no sabemos cómo le damos vueltas, ¿no? Empezamos a pensar, pues lo voy a hacer de esta manera o lo voy a hacer de otra. O ahora, justo, mira, ahora que es el momento que está esta persona aquí, seguro, mira, a ver, y se da la vuelta, me dicen buenos días, bueno, pues parece que no, más tarde, más tarde. Y empezamos a entrar ahí y al final nos perdemos, se quedan las cosas sin decir. Pero ahí hay un punto en esa pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo expresarlas adecuadamente? Y ahora mi pregunta sería, ¿y qué es adecuadamente, no? Porque claro, no sé, adecuadamente quiere decir siendo respetuoso o adecuadamente significa que la otra persona no se lo tome a mal. Porque nosotros no somos responsables. O sea, es evidente que sí que depende de nosotros expresarnos con, con respeto, ¿no? Mm, pero no tiene nada que ver con expresarnos. El insultar a alguien no es expresar lo que sentimos, sino sino es el cómo, ¿no? El cómo lo estamos haciendo. Entonces no es necesario expresarnos sin respetar al otro, ¿no? Otra cosa es que la otra persona, cuando yo me expreso, se lo tome a mal o luego se sienta triste o de cualquier, ¿no? Va a surgir una emoción, pero es que esto nos pasa a todos. O sea, es que esto es lo que ocurre, ¿no? No hace falta muchas veces ni que hablemos, ¿no? Escuchamos una canción y nos emocionamos. Entonces, eh, no podemos responsabilizarnos de que cuando nosotros expresamos algo, a la otra persona se lo vaya a tomar mejor o peor, bien o mal, o se voy a sentir triste, enfadado, alegre. Bueno, como hay un dicho, ahora mismo no sé dónde viene, pero es como yo pongo la luz en la mesilla, ¿no? Y resulta que al de al lado, pues a lo mejor me dice, oye, apaga la luz que me está molestando, ¿no? Y justo al del otro lado me dice, ah, muchas gracias, hombre, que mira, justo iba a leer y ahora pues me viene muy bien. Y claro, y tú pues te sientes mal por uno, que es que a este le estoy molestando, y luego te sientes bien por el otro, ¿no? O sea que depende mucho de nuestro entorno. Bueno, es que al final no somos responsables de que a uno no le guste, podemos entrar dentro del respeto, ¿no? Pero luego al final eso es un acuerdo, llegar a un acuerdo. Pero no somos responsables de que a uno le guste y que al otro no le guste. Eh, sí que podemos hacer algo en eso, ¿no? Pero otra cosa es cómo nos sintamos con eso, esa responsabilidad, esa carga. Eh, entonces, en el adecuadamente, mmm, ahí ya está la trampa, ¿no? Ahí está la trampa emocional. Eh,
el tema es entrar otra vez de nuevo en qué es lo que te pasa a ti cuando expresas que como que hay ahí una exigencia, ¿no? De cómo te tienes que expresar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a juzgar nuestras emociones, empezamos a juzgarnos a nosotros mismos y a partir de ahí a ver lo que expresas, a ver lo que te atreves a expresar, ¿no? Porque tu propio juicio somos peores muchas veces que cualquier otra persona. Enjuiciándonos, o sea, vamos a ser peores que cualquier otro que vaya a poner un juicio sobre nosotros. A partir de ahí, fíjate, lo que pues te podrás guardar mil cosas, te quedarás sin decir un montón de cosas y con sensaciones de podría haber dicho. Y, y la manera es, empieza por ese juicio, empieza por ese adecuadamente. Empieza por ahí a ver qué es lo que ocurre. Si es exigencia, si es que, no sé, pues queremos ser mejores personas, ese concepto, ¿no? De ser buena persona, de hay que ser positivo, hay que... pues bueno, todo eso que al final nos crea como unas barreras que nos impiden ser nosotros mismos. Y, y simplemente eso se empieza a entrar por ese adecuadamente, a ver cuál es esa sensación, porque a partir de esa misma pregunta ahí ya hay algo, ya hay una exigencia o un concepto de cómo tienen que ser tus emociones y cómo tiene que ser lo que expresas que estás sintiendo. Claro, porque además cuando decimos adecuadamente, ¿para quién, no? Ya no es para mí, sino para el planeta, ¿no? Para la sociedad. O sea, entonces Y ahí, cada sociedad distinta y cada familia y en cada pareja, cada uno tiene su código, su forma de entender las cosas, o sea que es que podemos empezar a dar vueltas y no hay fin, no hay fin. de ahí viene después esa lucha que tenemos siempre, ¿no? Que es lo mismo que el tema del perfeccionismo. Siempre quiero hacerlo bien, bien, pero bien qué es y bien para quién. O sea, ¿dónde está el parámetro que dice esto es adecuado y esto no es adecuado, ¿no? Entonces, cuando el punto de referencia está fuera, cuando queremos que los demás se lo tomen a bien, pues ahí eso es imposible, ¿no? Porque por muy bien que tú lo hagas, siempre habrá otro que lo vea de otra forma, porque cada uno tiene sus historias y sus traumas y sus conflictos, entonces es imposible. El punto de referencia tiene que ser siempre tuyo. Y cuando no tenemos hecho un trabajo emocional interno y no hemos sanado nuestras situaciones emocionales, nuestros conflictos, claro, siempre el punto de referencia va a ser afuera y ahí es donde nos perdemos. Bueno, otro dice, me despierto a las 12 de la noche y tardo 2 horas en volverme a dormir. Empecé a tomar pastillas para dormir. Bueno, está bien buscar una ayuda para dormir, si necesito tomar una pastilla, está bien, pero lo ideal sería no quedarme con que la pastilla, como me soluciona el problema, ya está, sino que eso como una ayuda para poder descansar y mañana ir a trabajar o poder atender a mi familia, pero trabajar en por qué no consigo dormir adecuadamente. Este adecuadamente no es como el de la pregunta anterior. ¿Cómo dormir que yo me sienta descansada y con las pilas cargadas de nuevo, ¿no? ¿Qué sucede? Por las noches normalmente es cuando se empieza a remover todo lo que hemos vivido durante el día. A lo largo del día vamos viviendo situaciones, nos vamos relacionando con otras personas, vamos viendo cosas que suceden y ahí vamos recibiendo impactos más grandes, más pequeños. A lo mejor vemos a una persona que hace tiempo que no veíamos y nos genera rechazo, o vemos una foto que nos genera envidia, o tenemos un proyecto que no está saliendo como nos gustaría, o una persona que nos tendría que pagar no nos paga, o nuestro hijo o nuestra hija que no estudia. O sea, hay tantas cosas que nos van preocupando y se van sucediendo a lo largo del día y vamos viviendo tan deprisa, como hablábamos en la conferencia del otro día, vivimos tan deprisa que es como si estuviéramos en una jungla, ¿no? Cortando hierba o cortando ramas para avanzar, 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 pero sin darnos cuenta cómo eso nos está afectando. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la noche y nos relajamos de todo ese ruido externo,
lo de adentro empieza a moverse, pero hay tal mogollón ahí, tanta bola grande que no sabemos cómo gestionarlo. Entonces ahí empieza la mente a darle vueltas, a no entender qué me está pasando, a sentir cosas en el cuerpo que nos incomoda, aparece a lo mejor la ansiedad o simplemente todo eso nos lleva a no poder conciliar el sueño. Pero como digo, es algo que nuestro inconsciente está como intentando resolver o gestionar, pero nosotros no sabemos y perdemos el sueño. Claro, ahí hace falta pues un trabajo de ir identificando cómo me siento, qué me está pasando. Sería como ir tirando del hilo para ir desenmarañando, ¿no? Ese lío que hay dentro y poder restablecer ese equilibrio dentro de nosotros. Y después, pues veremos que poco a poco vamos a poder conciliar el sueño sin necesidad de esas pastillas. También cuidado con los medicamentos que a veces generan adicción y después no los podemos dejar, ¿no? Y entonces como que se hace el problema más gordo. Entonces siempre como una ayuda, pero no como que ya esto está resuelto, ¿no? Eso principalmente. Un trabajo personal de a ver qué está pasando ahí dentro. Siempre cuando estamos en este punto buscar ayuda, porque si no, claro, al final la bola se va haciendo más grande. Si por la noche no consigo descansar, por la mañana estoy más cansada, estoy más sensible, más irascible, por lo tanto, cada cosa que suceda en el entorno me va a afectar mucho más. Yo me acuerdo al principio, antes de entrar a trabajar con todo esto de las emociones y de mi persona, yo me daba cuenta perfectamente la relación con mis hijos, cómo cambiaba si yo había descansado o no había descansado por la noche. Si yo me acostaba tarde porque tenía mucho trabajo, por la mañana, haciéndome lo mismo, que a lo mejor yo le decía, venga, que nos vamos al cole, coger la mochila o lavar los dientes, y su reacción de a lo mejor espera o no quiero, lo que sea, en mí impactaba de una forma totalmente diferente si yo estaba cansada o estaba descansada. Entonces es como abrirnos mucho más, con mucha más sensibilidad a todo lo que va a suceder el resto del día y cómo se relacionan los demás con nosotros. Lo que contaba antes la otra persona, pues si el entorno está cabreado, yo voy a estar ahí como un receptor, ¿no? Tragándome todo lo que el entorno les está pasando. Así es que, pues eso, ahí tenemos que ir trabajando en nosotros para reconciliar o volver a recuperar el equilibrio. Otra pregunta. ¿Qué hacer cuando me siento menos por no poder hacer algo que otras personas pueden hacerlo sin dificultad? Está saliendo la anterior en la pantalla, no sé por qué. Ahora, Ahora, sí. ¿qué hacer cuando me siento menos por no poder hacer algo que otras personas pueden hacerlo sin dificultad? Vale, aquí esto ya es más la parte del valor que le damos a lo que hacemos o a lo que sentimos. Porque es al final, bueno, lo que hacemos y nos fijamos un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Eso antes, el tema de la infancia, ¿no? Cuando desde pequeños, pues al final estamos intentando que, pues ser valorados, ser queridos, mm, existir, ¿no? Entonces, cuando me siento menos por no poder hacer algo que otras personas pueden hacerlo sin dificultad, nos estamos comparando, ¿no? Estamos comparándonos. Pero no es tanto el compararse lo que es tan importante aquí, sino el que al compararte es evidente el poco valor que te das a ti mismo, ¿no? Entonces, la desvalorización, ¿no? Entonces, esa sería la sensación que puede haber detrás, ¿no? De esto, de aquí luego esto puede ir a la envidia, a la rabia, a la tristeza, ¿no? Pues porque, o a la incapacidad. O sea, las emociones que hay, las reacciones, ¿no? Porque hay una sensación un poco más profunda y luego la reacción ante esta sensación que tenemos ahí, pues pueden ser muchas, ¿no? Me siento triste
no puedo hacer lo mismo que los demás, o me cabreo, o siento envidia, ¿no? O sea, puede ser muy diversa, ¿no? El tema es la sensación esa que hay ahí cuando yo empiezo, o sea, yo lo que diría es, o sea, yo lo que haría en este caso es, vale, pues empieza a centrarte en esa sensación de no poder hacer algo, a ver dónde la sientes. Y empieza a partir de ahí, porque cuando empieces a entrar en esa sensación, que a lo mejor la puedes notar ahí en el estómago, eh, mm, el hecho de no poder hacer algo cuando lo estás viendo el resto cómo lo está haciendo, y empieza a entrar en las sensaciones que hay a partir de ahí, ¿no? Porque quedarte ahí es muy básico. No puedo, me siento incapaz. Vale. Eh, pero no tiene nada que ver que puedas hacer unas cosas, porque todos podemos hacer cosas mejor, cosas peor. Tenemos unas facilidades y unas dificultades, y así es todo el mundo, ¿no? Y a algunos se nos da mejor unas cosas y a otros se nos da mejor otras. Incluso tenemos unos dones en nuestra vida, ¿no? Y unos talentos. Y luego tenemos otras cosas pues que no se nos da tan bien, ¿no? Pero no es tan importante esto, sino el cómo me siento yo cuando veo que yo no puedo y el de al lado sí. Eh, que, que yo a lo mejor pues no soy tan bueno, que no lo hago tan bien las cosas, que a mí no me quieren mucho, que a mí no me... Esto como siempre desde el ir hacia abajo, ¿no? Como el restar siempre, el sentir que como que siempre es algo, siempre voy al menos más que al más. Que a lo mejor muchas veces tirar al más y empujar y sí que puedo, estamos un poco en la misma, ¿no? Podemos ir al ponernos en como la barra ahí en que tenemos que llegar a este punto, o sea que tampoco estoy diciendo tienes que llegar, seguro que puedes, no, no. Empieza a entrar en esa sensación de incapacidad y a ver a dónde te lleva. La falta de valor y esa falta de valor o esa tristeza profunda de que no puedo tirar de esto o la rabia te irá llevando hacia dónde surgió ese conflicto del que tienes que aprender. Y a partir de ahí, puedas o no puedas, cuando resuelvas ese conflicto, no estarás pendiente de si el de al lado puede o no puede. Y si estás pendiente, no lo sentirás como algo que te hace una mella, como que con lo que te sientes incapaz. Vamos con la siguiente. Siento que no encajo en ningún lado y me molesta que me subestimen. Bueno, fíjate, la primera parte siento que no encajo. Ahí hay una sensación de yo soy diferente a los demás, tal vez yo no soy tan importante como los demás, soy diferente, soy el bicho raro, ¿no? O soy la oveja negra. Ahí ya una misma o uno mismo se está subestimando. Entonces, por eso después te molesta que los demás te subestimen. Pero aquí lo que podías preguntarte es cuántas veces o desde cuándo me pasa esto. ¿Desde cuándo siento que no encajo? ¿Cuántas veces he vivido o cuándo he vivido situaciones donde me han subestimado? Y seguramente, pues bueno, hay una trayectoria de toda la vida, ¿no? Normalmente, pues eso, como decíamos antes, empieza en la infancia y te darás cuenta de que es un patrón al final que se repite a lo largo de tu vida. No tiene tanto que ver con el entorno, porque a veces o nos separamos de ciertos entornos o nos vamos refugiando en una soledad buscada o compartimos con grupos pequeños, con amigas, con pocas amigas, ¿no? Porque sentimos que, bueno, que cuando hay un grupo grande, pues eso, no encajo. Entonces, ese ir escondiéndose, que va más allá del silencio, ya no es solo que no exprese, sino que además con la gente que me muevo, pues es como cada vez me relaciono menos, ¿no? Porque siento que no encajo. Me voy haciendo.
invisible, ¿no? De alguna forma. Aunque ya me estoy sintiendo invisible en esos entornos. Entonces es ir entrando en esas sensaciones que se están repitiendo durante mucho tiempo, de toda tu vida, y hacer ese trabajo, bueno, para poder ir descubriendo, ¿no? De dónde me vienen a mí esas sensaciones. Cuando he vivido yo esas experiencias, pues con mis padres, en mi familia, donde he tenido esa sensación desde niña o desde niño de no encajar. ¿Y qué representa eso para mí? También, ¿no? Puedo preguntarme qué pasa si siento que no encajo, porque el sentirse diferente podría tener su lado bueno, ¿no? Es vale, no encajo, pero soy diferente de alguna forma. Pero claro, lo que sentimos normalmente es rechazo, es la sensación de soledad, de abandono, de que no me quieren. Entonces es cuestión de ir entrando en esas sensaciones para que puedas ir haciendo un trabajo. De todas formas, claro, aquí estamos viendo claramente que es, bueno, y en todos los casos, ¿no? En general, todas estas sensaciones que vivimos o que sentimos, pues vienen de toda esa experiencia de vida. Entonces, lo ideal siempre es, pues, empezar a aprender a gestionar lo que sentimos o hacer un trabajo con un acompañante. El trabajo, el método DIP, por ejemplo, que es el que nosotros conocemos y el que practicamos, nos ayuda a ir identificando cuáles son los conflictos que hay en nuestra vida que van desencadenando estas sensaciones, estas emociones, y que, como decíamos, no tiene que ver tanto con ese entorno que me rechaza o me desprecia o me subestima, sino conmigo, con esos conflictos que yo tengo, que voy arrastrando y que hacen que las mismas situaciones se repiten en las distintas áreas de mi vida. Vamos con la siguiente. ¿Por qué siempre busco aprobación de los demás y me preocupa lo que piensan de mis actos? Más o Bueno, menos en aquí la línea, en la misma línea. sí, estamos en la misma línea. En este tema de la valoración, lo que todos conocemos como la autoestima, ¿no? El valorar el entorno y empezar, o sea, cuando empezamos a valorar tanto el entorno que estamos extremadamente preocupados de lo que opinen o de cuál es el feedback que nos dan, qué es lo que, si nos aprecian, cómo reaccionan, si nos aprecian, si eh, nos acompañan, se sienten cómodos con nosotros o no, o son amigos, o nos rechazan, ¿no? Todo eso. Y al final esa preocupación de estar pendiente de, de pues eso, de agradar, de que tengamos una personalidad que sea adecuada, ¿no? Como estábamos hablando antes, ¿no? Que se ajuste bien a lo que queremos, a lo que buscamos. Eh, vale, pero a partir de aquí, eh, diría, y yo dónde estoy? ¿Y yo dónde me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi realidad emocional? ¿No? Porque claro, los demás tendrán sus días buenos, sus días malos, sus bloqueos, su forma de llevar la vida, su aprendizaje desde pequeños, desde esa infancia, de cómo lo hemos ido gestionando o cómo no lo hemos ido gestionando. Y todo eso, pues nos vamos a ir encontrando con gente, pues que van a entender o van a recibir de una manera o mejor o peor, o que nos va a gustar más o menos lo que hacemos, ¿no? Pero el tema es, ¿y nosotros qué? O sea, otra vez, ¿le das valor a lo que sientes? ¿Le das valor a lo que tú haces? ¿Desde dónde lo haces? ¿Lo haces desde los demás o lo haces desde tu propia realidad? Si lo estamos haciendo desde nuestra propia realidad, empezaremos a, a ubicarnos, a saber qué es lo que queremos, qué es cuál es el siguiente paso que nos apetece dar, hacia dónde lo queremos dar, porque estaremos en nosotros, en lo que sentimos. Si nos equivocamos o no nos equivocamos, eso será en sí un aprendizaje. Incluiremos eso. Si yo lo hago desde lo que siento, entonces cuando sienta que me he equivocado, sabré que cuando lo parto de esa sensación y hago las cosas así, sabré lo que es equivocarse.
equivocarse en cuanto a, pues, he hecho las cosas de una manera que me he dado cuenta que, bueno, pues lo he hecho desde lo que sentía, estaba convencido, desde mi realidad emocional, pero me gustaría hacerlo de otra manera, porque esto es así, ¿no? Me gustaría hacer las cosas de otra manera. Y de repente, claro, eso no se convierte, o sea, ese tema no se convierte en algo que hace mella, que nos hace sentir fatal, ¿no? Simplemente porque hemos partido de nuestra propia realidad. Era lo que queríamos hacer. Que lo hagamos de otra manera porque nuestra realidad emocional cambie, está fenomenal, porque eso irá cambiando. Pero iremos aprendiendo, porque no será buscar con la mente, ¿no? Sino partiremos de dónde estamos nosotros. Y desde ahí no hay equivocación. Podremos darnos cuenta de que, pues, de esta manera no, ¿no? De esta manera, lo he hecho de esta manera, bueno, quería hacerlo de esta manera, pero me gustaría gestionarlo de otra manera, ¿vale? Partiremos de una nueva sensación y no será partir de ese mundo mental, sino de ese equilibrio entre lo que sientes y la situación que hay fuera. Que esa situación de fuera y lo que pensamos y las situaciones que se nos da en nuestra familia, eso es cambiante durante toda la vida. Y ese equilibrio es continuo. Estamos continuamente en desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, ¿no? Tenemos que, como en la cuerda, ¿no? Tú vas ahí, pues, ay, un poco, me sopla un poco el viento, me muevo. Claro, así es la vida, ¿no? El tema es cómo es tu capacidad de adaptarte a los cambios que hay en tu entorno. Cuanto más trabajes en ti mismo, en tus sensaciones, y empieces a entrar en a conectar más con tu realidad emocional, tu capacidad de enfrentarte al entorno, a ese entorno cambiante que no va a ser siempre igual, será mayor. En vez de estar una semana o un mes o incluso años pensando, es que esto lo hice mal, lo que habrá es, anda, me he dado cuenta que esto así no me ha servido, pero he partido de mi realidad emocional. ¿Hay culpabilidad? No hay culpabilidad porque sabes que has partido de ti, de lo que tú sentías y estabas seguro. Quieres gestionarlo de otra manera porque el entorno es cambiante y tu capacidad, cuanto más conectes con eso, con tu realidad, con tus conflictos, con ese empieces a aprender, más facilidad tendrás de adaptarte a ese entorno cambiante. Bueno, quiero aprovechar para decirle, aunque estamos ya terminando, pero a las personas que nos están escuchando en directo, que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, si se sienten identificados, si se entiende lo que estamos explicando, si surgen dudas, ¿vale? Porque precisamente lo hacemos en directo para eso, para que haya esa retroalimentación, nos podáis seguir preguntando o simplemente comentando, pues a mí me pasa, pues me siento identificada, pues aquí me surge una duda, porque, bueno, hay una pregunta ahí, nosotros estamos respondiendo, pero a veces la persona le puede surgir más dudas. Entonces, a veces las personas que nos están escuchando, aunque no sean las que han preguntado, pero igual pueden comentar si queda claro o no queda claro. También queremos aprovechar para comentaros que brevemente el 22 de febrero vamos a estar en Madrid los dos dando una conferencia presencial, Madrid, España, sobre qué hago con lo que siento. Así es que invitamos a todas las personas que estén en la zona a que se pasen. Bueno, ya pasaremos la información por correo para que se registren, porque las plazas son limitadas. Ya no es como en Internet, que tenemos más alcance. En el presencial, bueno, hay plazas limitadas, así es que habrá que reservar, aunque es una conferencia gratuita, pero es importante. Y, bueno, como digo, pues pasaremos la información por correo electrónico confirmando el lugar, la hora y todo esto. Así es que también os invito a que compartáis este vídeo para que otras personas, a lo mejor vosotros no estáis en la zona, pero le pueden llegar a otras personas que les interesen y que puedan asistir. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya vamos a ir con las últimas preguntas. Por ejemplo, aquí alguien dice, confusión en ¿está bien o mal sentir lo que siento? Bueno, esta podríamos responderla rápidamente. Lo que sientes es lo que sientes
y no está ni bien ni mal. Lo que pasa es que sí que por educación nos han dicho que está mal sentir rabia porque te vuelve como agresivo o te... Claro, no es la cordialidad, ¿no? Sino que nos genera problemas, conflictos. Entonces lo terminamos etiquetando como que está mal si siento rabia, si siento envidia. No hay que sentir envidia, no hay que ser egoísta. O sea, hemos etiquetado, ¿no? Lo típico que se dice, emociones positivas y negativas. Entonces las negativas no las sientas, las positivas sí. Pero eso es un error de base. Lo que sientes es lo que sientes y no está ni bien ni mal. Lo que tenemos que aprender es a gestionar lo que sentimos, porque sí es cierto que hay emociones que nos pueden perjudicar más. Por ejemplo, cuando hablábamos antes, si vamos acumulando rabia, ira, enojo, pues podemos terminar explotando y generando conflictos que después nos generan problemas. Pero no porque lo que sienta está mal, en todo caso está mal gestionado y no me ayuda o me genera una enfermedad o eso, me mete en problemas. Pero incluso una tristeza, una depresión me puede llevar a crear adicción a las drogas, a crear adicción al alcohol. Hay muchos conflictos, pero no porque lo que siente está mal, sino porque está mal gestionado. Entonces ahí estaría el camino, pero lo que sientes es perfecto porque simplemente es un mensaje de tu mente inconsciente, de tu cuerpo, que te está indicando algo, una acción que tú debes tomar en relación a eso que estás sintiendo. La rabia, por ejemplo, que la podemos etiquetar como negativa, bueno, pues a lo mejor en exceso nos hace daño, pero la rabia es necesaria para que tú puedas defenderte en un momento dado, a lo mejor en el que te están atacando o te están quitando algo que es tuyo. Entonces es necesario esa rabia. Igual que la alegría, también podríamos decir que tiene una parte no tan positiva como se parece, ¿no? A lo mejor una alegría dentro de un entierro, pues también es apropiada. Entonces, no se trata de etiquetar lo que sentimos, sino cómo gestionamos eso que estamos sintiendo. Y para eso, pues os invitamos a que os apuntéis a los talleres que estamos haciendo de educación emocional para que le demos valor a todo lo que sentimos, sea lo que sea. Ya sea odio, porque además es que si yo siento odio por mis padres, que es algo que está como, wow, ¿no? Eso es lo horrible, lo peor que puedes hacer, no tiene que ver con tus padres y no tiene que ver con que hayan sido buenos o malos, tiene que ver con con cómo tú has vivido determinadas situaciones. Entonces gestiona eso y todo eso va a volver a la normalidad. La siguiente, ¿por qué siento que debo explicar todo como cuando era niña? Mm, bueno, claro, esto es muy subjetivo, ¿no? Explicar todo como cuando era niña. Eh, no sé exactamente desde dónde coger la pregunta, porque, claro, como cuando era niña, eso supongo que lo sabrá la persona que lo explica. No sé si se referirá, eh, o sea, a cómo te lo explicaban a ti o a... Yo entiendo que es como el dar explicaciones, el justificarme o eso, por ejemplo, a mis Ah, papás, pues tengo que decirle de dónde vengo o algo así. sí, como que los padres que tienes que dar explicaciones en cuanto a la familia o los padres, ¿no? El que hay una autoridad, ¿no? Eh, a ver, aquí habría que partir. Siento que debo explicar todo como cuando era niña. Mm, ya partimos, o sea, ya tienes claro que esto no es de ahora. O sea, ya desde lo que lo dices, ya sabes que no es de ahora, que viene, que es algo que viene desde antes, que lo sentimos ahora, que lo sientes ahora, ¿no? Pero que no es de la semana pasada, sino que viene desde cuando eras niña. O sea, fíjate todo el tiempo que lleva ahí, eso ahí, Pero se ve y como cuando era pequeña era normal y ahora ya no lo veo bien. sí, yo a lo que iba era cuando tú sientes esto, eh, se está reflejando alguna sensación, algún bloqueo ahí, algo, algo que no te permite hacerlo desde otro punto. O sea, o cuando lo estás haciendo,
la sensación vuelve a surgir igual, ¿no? Como si tuviera que hacerlo, tuviera que explicarme, tuviera que dar explicaciones, ¿no? Desde un punto no desde lo que me apetece, sino como que estoy obligada, ¿no? Obligado. Lo primero sería partir de esa sensación, ¿no? Partir de la sensación, porque eso nos va a llevar tal vez a una situación en un entorno determinado y con unas emociones, un sentimiento, a lo mejor ese sentimiento que es constante, como que tengo que dar explicaciones por lo que estoy haciendo, por mis actos. Es como una sensación constante, es algo un sentimiento que se mantiene en el tiempo. Detrás de eso hay también emociones que pueden ir surgiendo, ¿no? Emociones, la rabia, la tristeza, como la falta, la desvalorización, Entonces, todo eso te va a dar claves para poder ir entrando e ir ubicando tu propia realidad, de dónde parte ese conflicto. Porque ese conflicto en algún momento se ha podido quedar en un sitio anclado y te está resonando continuamente. Siento que me tengo que explicar, siento que tengo que darle explicaciones a todo el mundo, o que cuando me explico parece que lo hago obligado. Y es que no lo puedo evitar además que sentir eso, ¿no? Empieza a partir de ahí para ver cuál es la información, entender más qué es lo que te ocurre cuando te estás explicando o cuando haces algo que parece que te tienes que explicar. Y a ver, deja un poco, déjate un poco sentir en el cuerpo, a ver dónde surge esa sensación, los recuerdos que vengan. Todo esto lo trabajamos en los talleres y aprendemos a entrar de esa manera, ¿no? En eso. De tal manera que cuando tú empiezas a pensar en una situación en la que eso te ocurre, seas capaz tengas herramientas para poder gestionar eso y empezar a entrar, bucear en esa sensación y dejar que las sensaciones vayan surgiendo, las emociones, y vayas entendiendo, pero no a nivel mental, porque a nivel mental vas a darle vueltas, no, es que me intento explicar, no, pero sinceramente lo hago siempre desde el punto, pero la sensación sigue surgiendo, claro que seguirá surgiendo, porque surge del mundo emocional, no del mental. Con lo cual, empieza a entrar en tu mundo emocional para que entiendas desde esa parte mental, pero equilibrada con la emocional, encontrada, puedas entenderte qué es lo que le pasa a tu niña, ¿no? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Que tiene esa sensación desde hace tanto tiempo. Bien, vamos con las dos últimas. Bueno, hay tres, pero dos nos preguntan lo mismo. Una dice, mi problema es, o quiero buscar cuál es mi propósito, conocerme. Y después otra persona dice, necesito generar ingresos, estoy bloqueada, estudié en la universidad, me gradué con honores y me he dado cuenta de que no me gusta. Estoy aprendiendo a conocerme, quiero saber cuál es mi propósito de vida. Claro, ¿qué ha sucedido ahí? Que durante toda la vida he hecho lo que se espera de mí, lo he conseguido con honores, pero pues desafortunadamente llega un momento en que, o afortunadamente, pero lo vivimos más bien como qué faena, ¿no? Ahora que he terminado todo, que tengo honores y ahora resulta que me doy cuenta que no me gusta, ¿no? Es como qué faena, ¿no? Pero qué bueno que por lo menos te hayas dado cuenta de que eso no te gusta, porque hay gente que termina muriendo y no se da cuenta. El tema es, ahí, claro, la dependencia que yo he tenido para hacer lo que se esperaba de mí, de mi entorno, normalmente de mis padres, ¿no? Y entonces hago todo lo que se espera de mí para que estén orgullosos de mí, para que no se sientan decepcionados. Y claro, el dar el salto a empezar a hacer lo que a mí me gusta, porque una cosa es darme cuenta y otra cosa es conseguir dar el salto, dejar atrás esa dependencia y esos incluso pactos que se hacen, ¿no? Al inconsciente con los padres de
de no, yo lo que yo quiero no es importante, sino muchas veces, tanto si me han obligado como a veces sin obligarme, me dicen, no, tú estudia lo que tú quieras, pero sabemos que a nuestro padre le gusta más tal carrera. Bueno, pues yo voy a hacer eso porque lo que quiero es que se sientan orgullosos de mí. Bueno, pues si eso es lo que he vivido toda mi vida, aunque ahora me doy cuenta de que no me gusta lo que he estudiado, el dar el paso de trabajar en otra cosa y ser capaz de generar esos ingresos que estás diciendo al principio, si no trabajas a nivel emocional y resuelves esos conflictos, ese enganche que hay con el padre, con la madre, con el entorno, te va a resultar muy difícil porque siempre va a estar como la sensación de ahora que estoy haciendo lo que a mí me gusta, estoy decepcionando a mis padres. Y ese sentimiento de culpa lo vas a llevar siempre como si fuera una cadena que no te permite volar, disfrutar de lo que haces, generar ingresos y avanzar en eso. Entonces, claro, es esa sensación de estoy bloqueada, de no avanzo, porque aunque estoy empezando a darme cuenta que esto no me gusta, no soy capaz de avanzar porque todavía está ese enganche a nivel inconsciente que me está tirando para atrás. Entonces, bueno, habría que trabajar en eso, en cómo yo me siento si empiezo a hacer lo que a mí me gusta y cómo creo que eso afecta al entorno, a mi familia directa normalmente. Y hasta que no hago ese trabajo, no voy a descubrir cuál es el propósito de mi vida, porque siempre para mí ha sido más importante lo que pensaban los demás de mí, para que me quisieran, para que me aceptaran, para sentirme reconocida, que yo misma. Entonces, primero tengo que entrar en toda esa parte emocional, escuchar, de escucharme, de sentirme, de conocerme, para que después pueda descubrir cuál es el propósito de mi vida. Si no, no lo voy a saber. Si lo intento buscar desde la mente, buscando información en Internet, cómo conocer el propósito o buscando las cosas que me gustan, de esa forma no lo voy a descubrir hasta que no me reconozca yo a mí misma y vaya quitando esos conflictos. Ahora mismo tu propósito sería trabajar en ti, liberar esas cargas del pasado, como nos dice el lema de Jaume Campos, la responsabilidad de cada persona es liberar las cargas que nos han transmitido y poder, bueno, avanzar sin esos lazos, sin esas cargas y poder, tanto por nuestro bien como por el bien de nuestros descendientes, poder sanar eso. Porque además no se trata de una traición a nuestros padres, sino todo lo contrario. Ellos han vivido con una carga que traen de sus padres, de sus abuelos, y nosotros la llevamos arrastrando. Cuando nosotros trabajamos en eso, ayudamos a nuestros antecedentes y a nuestros descendientes, porque nos va a permitir entenderles. Ahora mismo los estaríamos juzgando, después los entendemos, entendemos por qué han actuado así y de alguna forma liberamos eso y bueno, esa energía cambia. Bueno, tenemos aquí a Carly Manzanares. Saludos. Hola, Carly. Un saludo. Qué alegría que nos escribas. Y vamos con la última pregunta. Bueno, Carly, coméntanos antes de terminar si qué te ha parecido, lo que has escuchado, si te sientes identificada, si, bueno, si te ha llegado todo lo que estamos comentando. Y la última pregunta dice, llevo más de 10 años sin trabajar formal. Me dediqué a ser madre, esposa, ama de casa. Siempre dependí financieramente de mi esposo y me doy cuenta que entregué mi poder. Ahora me cuesta mucho recomenzar. Quiero emprender, pero me siento bloqueada y aunque hago cosas lindas, tejo en crochet, me cuesta salir y vender. Quiero tener la fuerza, la voluntad y el ánimo de salir adelante por mí misma. Una de madre emprendedora para ti. Sí, justo, estaba pensando, mira, justo esta es tu especialidad. Eh, vale, ¿qué te diría yo? Porque en este mundo, claro, estás hablando de un montón de cosas que van más allá de las sensaciones, ¿no? Que es la estructura, ¿no? Toda la estructura de mental que también es importante. Cómo vamos estructurando nuestro mundo y, y- y las decisiones que vamos tomando. Claro, el tema es, en todo esto nos afecta lo que sentimos. En unos momentos de nuestra vida sentimos pues que es más importante, pues, en este caso, ¿no? Ser madre, dedicarnos a los hijos, nos apetece o por esa
algunas veces también por las necesidades, tomamos esa decisión, ¿no? Eh, mm, Mientras la realidad de la que partamos sea lo que realmente sentimos y empezar a tomar las decisiones desde ahí, desde nuestra propia sensación, desde lo que sentimos, y llegar a hacer ese equilibrio, entendiéndonos, todo lo que hagamos va a estar en equilibrio con nosotros y eh, con lo que sentimos, o sea, sin culpa, sin... Entonces, muy bien, ¿no? O sea, llevo 10 años sin trabajar, me dediqué a ser madre, esposa, ama de casa, siempre dependí financieramente de mi esposo y me doy cuenta que entregué mi poder. Vale, aquí es donde de repente me di cuenta que que entregué mi poder. Ahí es donde de repente la sensación cambia. Porque podemos hacer todo esto y estar bien con nosotros. O sea, no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Dedicarnos nuestra vida, pues, a la familia y todo lo que conlleva a la familia, ¿no? Porque nos arreglamos así, porque encontramos el equilibrio y encontramos un acuerdo con la pareja de esta manera y para nosotros está bien hacerlo así. Igual que para el otro, también llegamos al acuerdo de que, bueno, pues no dedica tanto tiempo a la parte de la casa, a la familia, a- y lo dedica más a la estructura del trabajo, de la familia, de los negocios o de lo que tenga que ser, ¿no? En cuanto a la parte financiera, ¿no? Claro, cuando surge esta parte de perder el poder, ahí es cuando ya, de repente, ya no estamos tan a gusto, ¿no? Con lo que hicimos. Incluso eh, puede que ahora miramos atrás y nos vemos como o incapaces o tenemos que retomar aquello que hemos dejado atrás o aquello que no me costaba tanto, pero dejé de hacerlo así hace 10 años y ahora de repente me voy dando cuenta que no lo tendría que haber soltado o no tanto o un poco, no sé, como que surge un poco la culpa, ¿no? El culparnos a nosotros mismos de, pues, pues no tendría que haberlo hecho el arrepentimiento, ¿no? Arrepentirse de, sí, a lo mejor algo podría haber continuado, no soltarlo todo, no dedicarme plenamente porque pierdo mi poder. Esa es la sensación desde la que tú puedes empezar a partir. Porque luego dices, ahora me cuesta mucho recomenzar, quiero emprender, me siento bloqueada. Parte de ahí, parte de esas sensaciones eh, del haber perdido algo o del culpabilizarte o es como la incapacidad de volver a empezar. Eh, la estructura de lo que vayas a hacer no va a ser igual si tú lo haces si tú lo haces partiendo desde lo que tú sientes. Si tú empiezas a generar tu estructura de tu negocio, de todo lo que quieras generar, pero lo haces desde ese punto, desde que no tengo el poder o me siento culpable o podría haberlo hecho de otra manera, eh, o siento que no puedo del todo, entonces vas a tener una sensación de continua de empujo, pero no puedo, como un esfuerzo constante. Eh, entonces, lo que te diría es, entra en esa sensación de incapacidad para que puedas resolver tus conflictos en ese aspecto. Y de tal manera que eso deje de ser un freno para ti. Porque eso es lo que lo que te está generando eh, ese freno, ¿no? Eso que dices que no puedo. Eh, es el no resolver ese conflicto. No resolverlo no me refiero a quitártelo, a obviarlo, sino el aprender de ello. La manera de aprender es entrar a esa sensación de tal manera que empieces a entender qué es lo que ha pasado ahí, que ahora no estás tan a gusto con tu situación o qué pasó ahí
que ahora, que de repente te das cuenta de que aquello, pues lo podrías haber hecho de otra manera, o que quieres empezar a hacer algo que en algún momento lo dejaste porque estabas convencida, o no, porque lo viste como una necesidad y lo dejaste por eso. Pero el tema es cómo te sientes con tu situación, con todo eso, todo lo que estás comentando. Porque las realidades, como he dicho antes, van cambiando en nuestra vida y las necesidades van cambiando. Y, y cuando no estamos alineados con lo que sentimos, si no estamos conectando con lo que sentimos, eh, lo que al final empezamos a desarrollar es más la parte mental, empezamos a empujar, a luchar y a intentar diferentes técnicas, diferentes formas, y desde ahí es simplemente partir a todo de diferentes formas, pero con la misma sensación. Vamos a dejar de hacer todo de diferentes, de mil maneras, y vamos a entrar a una cosa, que es esa sensación. Fijaos cuántas cosas hacemos y una sola cosa es la que dejamos de hacer, que es eso, entrar en la sensación, entendernos, pero desde el mundo, desde un punto emocional, desde ese equilibrio entre la mente, entre lo que tenemos en nuestro entorno y lo que sentimos nosotros con eso. Y a partir de ahí, tú no tendrás que mirar hacia atrás, qué es lo que hiciste o qué es lo que tengo ahora, porque no puedo con esto. Y eso es el mundo mental. No tendrás que hacer encaje de bolillos, ¿no? O como eso, ¿no? El crochet, intentar ir hilando y poniendo y a ver si de esta manera y me sale esto bonito, si me sale... no será mucho más sencillo. Entrando en esa única en esas sensaciones, esa sensación de incapacidad, podrás llegar a que eso surja de manera natural y todo tu potencial esté ahí para cuando tú quieras usarlo. No, o sea, irás en compañía de ti misma. Mientras tu niña se quede a un lado y tú, la adulta, tire por otro, estarás dividida. Entonces yo lo que te digo es, recoge a tu niña, entiéndela y ve de la mano con ella. Y podrás ir a donde quieras. Y para eso, aunque insistamos, pero es el trabajo que hacemos en los talleres. Y estamos dando la esencia, estamos compartiendo el cómo se hace. Lo que pasa es que el cómo no es una teoría, no es algo que digas, vale, me apunto a ver cómo lo hago, A, B, C, vale, pero después a la hora de llevarlo a la práctica es donde está la dificultad. Entonces, por eso os invitamos, ¿no? A que os apuntéis a los talleres, que hagáis un trabajo profundo de entrar en vuestras emociones, porque es algo totalmente diferente a lo que nos han enseñado ahora. Tenemos que hacer la práctica para poder entender realmente todo lo que estamos aquí transmitiendo. Y además es que, mira, en este caso es lo mismo que yo comentaba en el caso anterior, de la persona que nos decía que toda la vida ha estudiado, o sí que ha estudiado una carrera, que se graduó y después se da cuenta de que no le gusta. Y ahora quiere saber cuál es su propósito de vida. Esta persona quiere tomar otra rienda, otro camino, no sabe cómo. Yo le decía, si no resuelves lo anterior, eso que te llevó a estudiar algo que no te gustaba, ahora no vas a poder encontrar el nuevo camino, o no encontrarlo, sino desarrollarlo, andarlo. En este caso es lo mismo, y aquí es una historia similar a la que me pasó a mí. Yo me casé y en ese momento, por voluntad propia, dejé mi trabajo para dedicarme a tiempo completo a mi familia, ser madre, esposa y ama de casa. Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que hay una parte que tú no estás trabajando, que es la tuya personal. Dejas tus aficiones, tus amistades, porque al principio sí, parece que tu familia te llena, pero después te vas dando cuenta de que no es así. No porque ellos lo hagan mal, sino o porque no sea la familia correcta o porque no sea el marido correcto. No, no se trata de eso, se trata porque tú te abandonas personalmente, emocionalmente. Entonces, qué bueno que me empiezo a dar cuenta de que he entregado mi poder, pero para yo empezar a hacer las cosas diferentes, si yo quiero empezar a salir a vender mis trabajos, si no trabajo o libero, sano todo lo que me llevó a darle el poder a mi familia, no voy a poder desde la mente ahora, porque me he dado cuenta, ya empiezo a
con fuerza, como decía, quiero tener la fuerza, la voluntad y el ánimo de salir adelante por mí misma. No vas a poder si no trabajas todo lo anterior, porque inconscientemente tú no te has dado el valor cuando estabas en esa relación de 10 años. Entonces, ahora no ha cambiado nada si no hacemos un trabajo emocional. La fuerza, la voluntad, el ánimo no es algo que tenga que venir desde la mente, es algo que sale de forma natural cuando tú resuelves los conflictos emocionales que llevas arrastrando desde tu niñez y que te han llevado a vivir 10 años desconectada, no 10 años, toda tu vida, pero ahora es cuando empiezas a darte cuenta. Entonces, ese trabajo que te comentaba Gaby de empezar por ahí es el que hay que darle valor a cómo yo me siento ahora y no considerar que eso es un problema que me está dificultando. Entonces ahí entramos otra vez en la rueda. Aparco lo que siento porque tengo que ser valiente, tengo que tener fuerza. No es tengo que tener, si no la tengo, tengo que partir de ahí y dar y entender por qué me siento así, por qué me siento bloqueada, por qué me cuesta. Y cuando yo trabaje y gestione eso, me daré cuenta de que la fuerza de voluntad, el ánimo y las ganas de salir a vender me saldrán de forma natural. Y además es que si quiero salir a vender, primero eso, tengo que tener ganas para salir, pero es que cuando me ponga a vender, si yo no me he dado el valor como persona, como mujer, ¿cómo creo que le voy a dar valor a lo que estoy ofreciendo? Tanto si es un producto como si es un servicio. Entonces, ahí me voy a encontrar la segunda barrera. Primero, el querer salir. Y segundo, el vender y encontrar a la gente que quiera comprar y transmitir el valor de lo que estoy ofreciendo y cobrarles y ponerle precio. Es que hay tantas cosas ahí que si no las trabajo en mí primero, después se van a materializar en todas las acciones que yo realice dentro de mi emprendimiento. Así es que empecemos por cada uno, porque después todo afuera se va a ir acomodando. Así es que nada, muchísimas gracias a todos y os esperamos la semana que viene para seguir respondiendo preguntas y seguir indagando en este mundo tan interesante como es el mundo de las emociones y de la mano y con la ayuda de la educación emocional Jaume Campos. Así es que un beso muy grande y Ya, nos estamos viendo. bueno, ya sabéis que, bueno, cada jueves tenemos estos Facebook Live con diferentes temas a tratar y os volvemos a recordar que, en muy poco tiempo, el 22 de febrero en Madrid, vamos a estar los dos para los que queráis venir a hacer la conferencia gratuita. Ya os diremos dónde, con muchas ganas y a aprender y a iniciar este camino juntos. Así que, bueno, ya tendréis ahí la información, ya la iremos poniendo. Os animamos a que os apuntéis. Sí. Porque si esto es interesante así, de tú a tú ya es una super experiencia. Así es que os esperamos allí. Gracias. Chao. Chao, un abrazo. Se cayó.